Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial del Proyecto Radio MX. Bienvenidos a Serendipia, el espacio diseñado para ti, donde platicaremos sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más. Soy Yasmin Espinosa. Comenzamos. Tengan todos ustedes bienvenidos a Serendipia. Esta noche tenemos un programa muy especial. Habíamos dejado pendiente una gran parte del tema del que habíamos estado tratando la semana anterior y entendemos que es un tema muy amplio, es un tema donde nosotros podemos ahondar todavía mucho más, y para ello está aquí con nosotros nuevamente mi queridísima Beatriz Martínez, maestra, doctora, increíble profesional en este tema. Bienvenida, Betty. Estamos hablando desde la semana pasada sobre esta forma amorosa, esta forma muy profunda de favorecer el bienestar de las mujeres, de los hombres, de las personas que hayan vivido un proceso de cáncer de mama a través de la práctica de la autocompasión. Y esta práctica de la autocompasión es importante que las personas la lleven a cabo, la conozcan y comiencen a vivir en este sentido, no solamente en procesos de cáncer, en todos aquellos procesos de dolor físico, mental, emocional, porque la práctica de la autocompasión nos dejaste muy claro, Betty, que es una forma muy, muy compasiva y muy amorosa de conectarnos nuevamente con nosotros. Sí, de hecho, lo que te comentaba también era que mindfulness empieza sus protocolos justo cuando se dan cuenta que funciona, al aplicarlos en pacientes oncológicos. Y ya Jon Kabat-Zinn lo que hace es crear el MBCR, que es un protocolo de 8 semanas y que es investigado por la Universidad de Massachusetts. Ahí se dan cuenta del impacto que tenía en pacientes oncológicos para el control del manejo del dolor y también para la disminución de estrés, ansiedad y depresión, que por supuesto no solamente las personas o pacientes oncológicos atraviesan, ¿no? Sino otros más individuos. Y la autocompasión más adelante es creada por Kristin Neff y Marta Alonso. Marta Alonso tuve la fortuna de que fuera mi profesora y ella colabora mucho con Kristin Neff. Kristin Neff era psicóloga y ella tiene un hijo con autismo y empieza a darse cuenta de la importancia de esta práctica y la empieza a aplicar a demás personas. El protocolo que hace se llama MSC, que es Myself Self-Compassion, y es el mindfulness de autocompasión. Y entonces este protocolo lo hace, ella menciona que son 2 horas 45 minutos durante dos meses, que son las 8 semanas, pero con grupos de 8 personas hasta 25 personas, y esto debe hacerse al finalizar con una meditación de mediodía. Yo estuve en una meditación de retiro de silencio para poderme capacitar como agente capacitador de mindfulness, para poderme recibir, y es muy fuerte estar en meditación durante 7 días en silencio, y hay meditaciones de hasta 1 mes o años. Esta parte de la capacitación que tú llevas, me encanta que lo menciones, porque creo que un punto bien importante para este tipo de manejos es que vayamos con personas calificadas. Hay muchas herramientas terapéuticas y muchas estrategias terapéuticas que las personas las miran en redes sociales y piensan que cualquiera las
puede hacer. Y que incluso el mindfulness, por ejemplo, es de repente un boom. Y creía todo el mundo que todos podíamos llevar a cabo esta práctica. Y creo que tenemos que tener muy en claro esto, Betty. Las personas capacitadas para este tipo de procesos, de acompañamientos, de terapias, de herramientas, tienen un proceso de sanación, de capacitación, de conocimiento. Con algunas personas funciona y con otras no. Tiene mucho que ver con la persona con la que estoy yendo a atenderme. Esto de lo que tú hablas sobre una persona que tiene un hijo con autismo y empieza a abrir este canal de trabajo y terapéutico, también nos habla de que es alguien que lo ha probado consigo y le ha funcionado. Y de ahí lo lleva a otras personas. ¿Qué tan difícil ha sido para ti abrirte paso en este camino y las personas pueden tener? Pues realmente es complicado porque en efecto, como lo dices, la mercadotecnia le gana mucho, ¿no? Entonces, sí hay muchas personas que de pronto, a pesar de no tener la formación, ven los cursos en YouTube, lo cual no está mal, pero realmente el tomarse la salud mental es algo serio, es como una cirugía al alma, lo que hablábamos en los programas anteriores, ¿no? Y siempre que vienen, por ejemplo, pacientes conmigo, les digo, tienes que hacer una diferencia entre lo que es terapeuta, lo que es psicólogo y lo que es psicoterapeuta, ¿no? Y les explico, pues, esta rama o las diferencias. Y para mí ha sido complicado porque, sobre todo porque a mí no me gusta como venderles publicidad. A mí me gusta hacerlo bien. Y entonces a mí muchas veces me han dicho incluso mis pacientes, ¿por qué no haces esto en grande, no? Y es que realmente yo no lo hago para ganar dinero, yo lo hago para hacerlo bien. Y de pronto prefiero hasta personalizarlo o hacer los grupos pequeños para hacerlo bien. Y es bien complicada por la parte de la mercadotecnia. Ahora, esta parte de vivirlo uno en carne propia también es súper importante. De pronto, algo que les enseño a mis pacientes es cuando les enseño estas técnicas dentro de la psicoterapia, que es muy diferente, y ahí las terapias contextuales de tercera generación es donde intervienen. Por eso hice mi especialidad en la Universidad de Almería en España, porque yo ya tenía la formación en mindfulness, pero allá hice la especialidad, porque ellos lo integran como parte de la psicoterapia. Y lo que les enseño a ellos es justo a vivirlo, no solamente a dejarles los libros, porque libros hay infinidad, revistas hay muchas, investigaciones hay demasiadas, y hay personas que solo los leen y ya, pero les enseño a experimentarlo. Cuando yo lo experimenté en las primeras ocasiones, fue muy difícil, porque realmente tu cabeza te tortura, tu mente acaba contigo, estar en silencio te tienen aislado, otro tipo de alimentación, no puedes tener celular, libros, televisión, radio, cuaderno, no puedes mirar a las personas a los ojos, no puedes tener ningún tipo de comunicación, solamente convives contigo. Y Sadhguru es uno de los ejercicios que deja, hacer una meditación en silencio a solas contigo un día, te dice, solo convive contigo un día y te darás cuenta lo difícil que es vivir con tu cabeza. Son prácticas muy fuertes, se oyen muy bonitas, las de autocompasión se oyen muy romántica, pero el practicarlo, el vivenciarlo es muy fuerte y doloroso. Y una de las cosas que me encantaría que las personas consideren, Betty, es el hecho de que la diferencia entre mirarlo en YouTube y tratar de practicarlo, o que una amiga que lo practica me lo venga a dar a conocer, e ir con un profesional, también es hacernos responsables de lo que surge a partir de esto. Es decir, cada que nosotros hacemos un proceso terapéutico, psicoterapéutico, psicológico, se abren heridas, se abren capas, se abren algunas áreas que van a empezar a darnos información. Y es importante que el profesional sepa qué tipo de información es y qué voy a hacer con esta información. Si tú atiendes a un paciente y después de un proceso como este empieza a surgir mucha información,
vas a saber qué hacer con ella. Pero si solamente vi un curso en YouTube y luego lo trato de ejercer, ¿quién va a estar ahí para interpretar toda la información que surge? Eso es muy importante. Pero realmente, fíjate que yo misma, ¿no? Hay audios, hay muchos audios de mindfulness, hay aplicaciones de mindfulness. Y mis pacientes a veces me pedían que yo misma les grabara los audios y a mí no me gusta. En un inicio se los enseño y lo hago como una guía. Pero el verdadero reto de mindfulness y las meditaciones guiadas, que son diferentes, es que las meditaciones guiadas de pronto te invitan a distraerte de tu contenido mental. Y mindfulness te invita a realmente convivir con lo que está viendo en tu cabeza y darte cuenta de los elementos que te están haciendo sufrir. Entonces, si bien en el reto mindfulness que yo aplicaba en ese entonces con otro profesional, lo que hacíamos era justo enseñarles las prácticas y en casa les dejábamos tareas. Si bien nosotros no seguíamos el protocolo de MBSR, porque considerábamos que podría haber más flexibilidad y abrir más caminos y que las personas hicieran las prácticas de acuerdo a sus necesidades. Pero en efecto, de pronto yo también llego a entender que las personas por falta de recursos puedan recurrir a los videos o a los audios, porque no pueden ir con un profesional quizás. Pero lo que les enseño o les digo, bien, si los vas a escuchar, aprende a hacerlos. O sea, tú misma ten este diálogo, este guión en tu cabeza, y también tuve por ahí un curso en donde les enseñaba a crear estos guiones de acuerdo a su persona y a su necesidad, y que incluso ellos mismos grabaran sus audios. El curso era de audioterapia, que ellos mismos grabaran su voz, les enseñé a modular la voz para la meditación, mejorar el tono, enseñarles como el tono de voz que se tiene que manejar en una meditación diferente a una hipnosis, y ellos mismos crear sus audios y después quitar los audios y ellos poder convivir con su cabeza y con sus emociones. Y es un ejercicio completamente diferente. Esto que tú dices además es como enseñarle a la persona a hacerse cargo de sí. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que incluso hablan de meditar, pero no pueden meditar si no tienen una meditación guiada. Hablan de escuchar al otro y de dialogar con el otro y de tomar acuerdos, pero no se escuchan así. Yo trato de imaginar cómo puede ser, por ejemplo, esto que tú comentas sobre quedarte un día solo contigo, hablar contigo, escucharte tú, en esta parte donde no te puedes comunicar con nadie más. Y me vino a la cabeza la idea que tal vez esa es la forma de vivir de muchas personas que viven situaciones que nosotros no imaginamos. Por ejemplo, una persona en un reclusorio, una persona en un hospital, donde a veces no tienes forma de comunicarte con tu familia. Y por eso creo que la poca o nula capacidad de comunicarnos, de escucharnos, de sentirnos, nos lleva a caer en la desesperación total cuando no estamos hablando con otros, comunicándonos en redes sociales o entablando una conversación con un ajeno. Nos cuesta mucho, mucho. Y si lo vemos como una práctica disciplinada, es una cosa. Pero ¿qué hay de la gente que tiene que hacerlo porque no tiene otra forma de vivir? Sería increíble que pudieran hacerlo de una manera consciente, sacándole provecho en vez de sufrirlo. Que realmente es lo que buscan como estas meditaciones de aislamiento. Que hagas consciente el ruido mental que tienes, la contaminación emocional que tienes. Y de pronto en estos lugares, por ejemplo, en hospitales es en donde se aplica más el mindfulness. Es en donde se han implementado las investigaciones, por ejemplo, porque es en donde pueden tener también, por supuesto, la población para estudiarla. Hay test, hay evaluaciones de autocompasión que también van regulando el avance o el retroceso quizás, que realmente son mínimos los retrocesos, ¿no? Porque depende mucho del compromiso. Pero en efecto, o sea, cuando Sadhguru habla de este aislamiento o de esta meditación de silencio de un día, lo que te enseña es a decirte cuánto contenido mental tienes que te lleva a juzgarte o a sufrir. Incluso Buda lo menciona como, hay una reflexión muy bonita de Buda
que yo se las hago saber a mis pacientes, que dice, cuando estés sufriendo por algo, date cuenta si por lo que estás sufriendo es por algo que te pertenece o no te pertenece. Cuando yo leí esa reflexión dije, claro, o sea, mi brazo no me pertenece, mi cabello no me pertenece, mi seno no me pertenece, mis hijos no me pertenecen, mis mascotas no me pertenecen, mi auto no me pertenece nada. Pero entonces yo iba más hacia adentro y decía, ¿qué sí me pertenece? Y me di cuenta, claro, ¿qué te pertenece? Tus valores. Y la terapia de aceptación y compromiso, que es parte de las terapias contextuales de tercera generación, es lo que maneja mucho. Con tus valores vas a poder trabajar y enfrentar las adversidades. Entonces, en la meditación, lo que se hace es busca tus valores, busca tus recursos espirituales, que no trabaja con la religión. La mindfulness lo que tiene es que es secular, no tiene religión, no tiene un Dios, y eso es lo que me gusta, que es más hacia la conciencia, ¿no? Y entonces cuando tú descubres lo que sí te pertenece, puedes enfrentar esas adversidades, la valentía, el amor, la responsabilidad, la adherencia, el compromiso al proceso terapéutico, al tratamiento de quimioterapias y demás. Entonces, lo que busca la autocompasión es que tú descubras realmente tus valores, tus recursos naturales, vamos a decirlo así, tus recursos humanos, para que puedas sanar. Y eso es diferente. Extraordinario, considerando que hay procesos de enfermedad o procesos de salud o procesos de bienestar o procesos de reestructuración y de crecimiento en los cuales las personas buscan recursos afuera. Y entonces empiezan a tener este conflicto cuando el que está afuera no me da lo que necesito, lo que creo que necesito, lo que creo que me va a ayudar a estar bien. Y entonces en esta práctica de autocompasión me estoy dando cuenta, Betty, que si bien es una forma hermosa de tú mirar por lo que tú necesitas, también te responsabiliza, te hace partícipe de ti. Dijiste hace rato, este ruido mental que no te deja, es nuestro. No es culpa o responsabilidad de otro, pero si es mío, tengo que conocerlo para saber qué hago con esto, de dónde viene. Ese de dónde viene se oye bien sencillo, pero es realmente profundo. Sí, de hecho, dentro de la autocompasión y la práctica de esta, hay infinidad de prácticas, eso es lo que me encanta, que no es tan rígida. Ajá. Bueno, realmente mindfulness no es rígido, y tú que me conoces sabes que, si bien lo voy a escuchar quizás mal diciendo esto, pero yo no soy de seguir exactamente todos los protocolos. A mí me gusta siempre como combinarlos. Entonces, Claro. me gusta buscar justo como prácticas de acuerdo al paciente, de acuerdo a su personalidad y a sus vivencias. Y hay test que incluso hablan del perdón a los demás, hay prácticas del perdón a los demás, prácticas del perdón a sí mismo, que suena súper fácil en la palabra, pero en la práctica realmente experimentarlo es totalmente diferente. Hay test de cuán autocompasivo soy, hay test y prácticas de backdraft. Backdraft es un término que se utiliza mucho en la autocompasión, que pone como en referencia cuando hay un incendio. Ok. Y dice, cuando hay un incendio, los bomberos tienen que ser muy cuidadosos porque cuando abren una puerta pueden generar una explosión por la cantidad de gases que están acumulados, y el oxígeno lo que hace es entrar como un elemento más para que el incendio se haga más grande. Entonces lo que hace esa práctica de backdraft es decirte, espera, calma, toma conciencia de tu sufrimiento, no entres de lleno a estas prácticas. De hecho, te van poniendo como experiencias o exponerte a experiencias gradualmente, porque dice, si tú no sabes manejar el sufrimiento desde abajo, no quiere decir de lo poquito, porque el sufrimiento es sufrimiento, pero si tú no sabes conocer tu sufrimiento y te vas a una práctica que está generando dolor intensamente, puedes hacer esto más grande. Y en pacientes con cáncer esto es más peligroso, porque el sistema inmunológico, tú bien que tienes esposo que es médico, ¿no? El sistema inmunológico, al debilitarse, hace que te vulneres más, tus defensas bajan. Entonces lo que hace también mindfulness es en ir poco a poco, gradualmente,
fortaleciendo también tu sistema inmunológico para que el proceso de tratamiento que estés llevando también tenga un impacto más fuerte o mejor, de mejor calidad. Y además, ¿sabes algo? Comprender que no se trata de ir rápido, se trata de hacerlo bien, cuidadoso, con detenimiento. Y esto es real. Las personas a veces en un proceso de cáncer tienden a buscar todo lo que sea rápido. Sienten que van contrarreloj. Y entonces quieren los tratamientos rápido, quieren los medicamentos rápido, pero también hablando de esta práctica, tal vez mucha gente podría pensar que va lento y entonces necesita buscar otras alternativas y se desesperan. No es así, lo estás explicando muy bien. Esta parte del incendio. ¿Qué pasa? Yo por ejemplo, les decía a los pacientes una referencia con un huracán, ¿no? Si tú tienes las ventanas cerradas, aseguradas, pero sabes que las tienes que abrir para empezar a permitir la entrada de este viento, pero las abres de golpe, te va a arrasar. Tienes que hacerlo poco a poco, con precaución, tomando tus medidas, tomando el tiempo necesario, preparándote para lo que viene. Y esta parte, las personas tendrían que considerar que por muy complicada que sea la situación de salud, necesitamos paciencia. Paciencia para este proceso del que hablas, y esa misma paciencia nos va a llevar a que nuestros procesos médicos, farmacológicos, a nuestras relaciones de familia, empiecen a encontrar un pequeño gran equilibrio. Si nosotros buscamos dar pasos agigantados, no va a funcionar como debería, porque además esta práctica te lleva mucho a sentir, a vivir, a dejar de evadir. Y la evasión también se da cuando queremos todo muy rápido. Lo quiero rápido porque no quiero sentirlo. Quiero la solución rápida porque no quiero vivirla. Quiero que me resuelvan pronto porque no quiero pasar tiempo estando enfermo o enferma. Estas prácticas te llevan de entrada a reconocer qué es. Y que no hay prisa porque tienes que sentirlo, tienes que vivirlo para poder trabajarlo. No podemos seguir evadiendo y huyendo de todo esto. Así como tampoco estas prácticas te dan pie a que sigas culpabilizando o victimizándote, porque te hacen responsable, pero de una manera bien amorosa, porque no hay alguien afuera que te esté juzgando. Eres tú el que te estás conociendo, reconociendo, analizando, escuchando. Y esto tendría que ser aquello que potencializa mi ser, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte, no nos tardamos 2 minutitos, no se muevan de Serendipia porque seguimos hablando con nuestra querida Betty Martínez sobre estas prácticas de autocompasión para el mejoramiento de la salud física, mental, emocional dentro del proceso de cáncer de mama. No se muevan, regresamos. Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Qué tal? Los invito a sintonizar Entre Diálogos, un programa que aborda las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana, con un comentario y un breve análisis de cada noticia, incluyendo entrevistas. Y 2 veces al mes, en el espacio Atrapados en el Rock, nuestro amigo Diego Emilio nos platicará sobre datos y curiosidades del rock a través de las décadas del siglo XX. Así que no se olviden de sintonizarnos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. No te pierdas todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, charlas turísticas by Viajes Romano. Oh, yeah. Un programa que tiene como finalidad dar a conocer las mejores opciones para sus próximas vacaciones. Hoteles, destinos turísticos, tips de viaje y mucho más. ¡Ay, bueno, así sí! Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Yo soy Lucía Rank.
soy Gustavo Loarte. Yo soy Arturo Malo. Yo soy Charlie Explora. Yo soy Yoshi. Y juntos somos Ley de Atracción MX. Un podcast donde abordamos temas como viajes, entretenimiento, cultura, música, cine, aventuras y mucho más. Te esperamos todos los sábados En punto de las 2 de la tarde. Por Proyecto Radio MX. la radio con sentido social. Nosotros te llamamos. Ya se cerró la vacante. Te mantendremos en cartera. ¿Te gustaría encontrar un mejor trabajo? Claro que sí. Sin chamba. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día, en donde tendrás los mejores tips, herramientas, consejos de expertos para encontrar el mejor trabajo de tu vida. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Seguimos aquí en Serendipia con mi queridísima Betty Martínez, que además de ser especialista en este tipo de terapias, es una gran profesional de la salud mental y está con nosotros justamente por esta visión distinta que tiene, mucho más elaborada pero menos estructurada que otras ideas terapéuticas. ¿Y a qué me refiero con esto? Ella lo dijo hace rato, conocer muchas terapias, conocer muchas corrientes y ahondar en ellas nos da la oportunidad de incluir todo esto en un diseño personalizado terapéutico o psicoterapéutico para un paciente. No solamente pensar que todo tendría que ser en una misma corriente o que no todas las terapias tienen que ser iguales para todas las personas, porque no es así. Entonces, estas prácticas nos van a ayudar. Y prácticas me refiero a no que estamos practicando, sino a la práctica continua de estas nuevas herramientas que nos van a llevar a un mejor manejo. Estamos hablando del cáncer de mama, uno de los tipos de cáncer más comunes en el mundo y uno de los tipos de cáncer que pueden tener una forma de detección temprana, pero como todo cáncer no se previene. Y entonces es complicado entender o asimilar que a lo mejor el cáncer, que es más fácil de detectar porque se puede detectar de manera externa, lo dejamos pasar. Y después llega el proceso y caemos en caos. Para esos procesos de cáncer necesitamos herramientas para que nuestra salud mental no afecte nuestra salud física y no sea un detonante más que complique la salud o el bienestar de las personas. El cáncer de mama, platicamos la semana pasada, Betty, no es exclusivo de las mujeres. No, también hay pacientes varones con este tema y también la edad, ¿no? Lo que hablábamos, la edad, el estatus social, el nivel académico, o sea, claro. El simplemente hecho de ser humanos hace que estemos en riesgo, ¿no? Yo a los 27 años, después del cáncer de mama de mi mamá, a mí me mandaron a hacer análisis y me detectaron un nódulo mamario. Y yo estaba sola, estaba estudiando la carrera y ahí tuve que entender cómo, desde la mente de principiante, como ver, no te enredes en los pensamientos. Por eso es que empecé a hacer esta tesis y empecé a analizar y estudiar y demás. Y cuando vienen momentos caóticos en mi vida es justo esta parte de la práctica, de la técnica y la práctica de la técnica, ¿no? Y lo que hablábamos, incluso al aire, ¿no? Mencionábamos este tema de los niños con cáncer, cómo funcionaría esto. Hay muchas prácticas de mindfulness. La verdad es que mindfulness no es que sea la panacea, al igual que la hipnosis, es que me conduzco ahí. Sin embargo, yo creo que cuando le das más herramientas al paciente, tiene más fe, más credibilidad. O sea, no le dices, esto te va a curar, este pedacito te va a curar, ¿no? Cuando le dices, mira, tienes muchas áreas de oportunidad, muchas herramientas para sanar, esto te puede sanar,
el paciente se permite. Y en niños también se practica la autocompasión. Hay prácticas de mindfulness, claro que se practican de manera diferente porque se hacen a través del juego. Al niño no lo puedes tener, y mucho menos, por ejemplo, se utiliza mucho mindfulness para niños con TDA y funciona maravilloso. Yo he tenido esos pacientes y es maravilloso, pero no los pones a sentarse y a respirar. Ajá, les enseñas como que son un árbol gigante, 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 y también juegas con su voz, y respiran y alcanzan una manzana. O sea, son muchos juegos los que se hacen con los niños, y estas prácticas también se realizan, te digo, en hospitales, y con los niños es súper benéfico porque a través del juego se puede llegar más al inconsciente. Incluso en los cuidados paliativos también se habla de que tienes que tratar al niño, no como un enfermo. Incluso al mismo paciente no se le trata como enfermo, y eso es algo que me gusta mucho, por ejemplo, del enfoque humanista. No trates al paciente como paciente, incluso le llaman cliente. Uh-huh. Y en los contextuales les llaman consultante. Entonces, también la etiqueta que se les da, ¿no? El regresarles como su dignidad humana, el tratarlos como humanos, también los invita a sanar. Y con mindfulness se busca mucho la conciencia de su humanidad, de su edad, de ser niños también, y el no dejar de jugar y divertirse a pesar de la enfermedad, ¿no? Y además, ¿sabes algo? La maravilla de esta práctica profesional, ¿sabes cuál es? Que es para todos. Porque me viene a la mente, ¿no? Nosotros a veces nos enfocamos mucho en los pacientes con enfermedades terminales o en pacientes pediátricos. Y de repente vamos cayendo en cuenta la necesidad, por ejemplo, que las personas de la tercera edad necesitan obtener herramientas para vivir una vejez digna. Hablamos mucho, y este es un tema que yo toco mucho en mis clases con mis alumnos, el devolverle el poder, devolverle la dignidad, devolverle la capacidad de elegir a aquel que está en un momento complicado y de crisis, de caos. Cuando yo tengo un paciente, o cualquier persona tiene un paciente, el amor que le tenemos y el excesivo control de pretender que puedo hacer algo por él, nos lleva a veces a invalidarlo. Y entonces todo el mundo empieza a elegir y a tomar decisiones por él. Y eso también lo hacemos con los adultos mayores. Y eso también lo hacemos con los niños. Y entonces yo elijo, y no es de que quiera, lo voy a llevar al doctor, y no es de que quiera, doctor, yo le voy a dar las medicinas, y no es de que quiera, doctor, yo lo voy a llevar a la rehabilitación, y no es de que quiera, y no es de que quiera, y entonces nos vamos separando de ellos, y se convierten en un algo y no en alguien. Estas herramientas que tú nos estás dando a conocer, me parece que ayudarían mucho a que la persona, al estar más consigo, al tener un mayor manejo de sus emociones, tan solo de su respiración, hacer consciente su respiración, los devuelve así. Y eso los empodera, los fortalece, los vuelve más capaces de decidir. Y eso tú y yo sabemos perfecto que va a favorecer de una manera directa al estado de salud. Porque cualquier paciente enfermo, cualquier persona anciana o cualquier niño a quien le des el poder de elegir, va a tener una reestructuración impresionante. Fíjate que aquí hay dos puntos importantes que rescatar de la experiencia. Por una parte, cuando nosotros hacemos respiraciones conscientes o ejercicios de respiración, tenemos que tomar en cuenta que no solamente es el hecho de calmarnos, sino tiene un impacto en el sistema parasimpático. El sistema simpático es el que nos pone alerta, ¿no? Cuando estamos estresados, cuando estamos nerviosos, cuando estamos angustiados, no podemos dormir, nos estreñimos, tenemos indigestión, ganas de miccionar más rápido, más pronto, más seguido, insomnio, etc. Entonces lo que se busca con esto es que el sistema parasimpático actúe, intervenga. El sistema parasimpático es el que hace todo lo opuesto, es el que te mantiene en calma. En calma. Y el sistema parasimpático además también tiene un impacto en el sistema inmunológico, que es el que le permite trabajar. Por eso es que los médicos, cuando tú estás enfermo de gripa, tos, diarrea, lo que tú tengas, te mandan reposo, porque en un estado de reposo el sistema inmunológico tiene la capacidad de hacer el proceso adecuadamente, atacar bacterias, virus y demás. Eso es por una parte, no es la importancia de la respiración, no solamente es para calmarte. Y eso es algo que me gusta enseñarles a mis pacientes, o sea, no te estoy enseñando a calmarte, te estoy enseñando a reeducar a tu organismo. Eso por un lado. Y por el otro lado,
esto que mencionas de los familiares, también la autocompasión funciona para los cuidadores. Porque lo que tienen, porque actúan así en muchos de los elementos o situaciones por las que actuamos así los cuidadores cuando tenemos un enfermo en casa, es por el miedo que tenemos a perder al otro. Entonces, si trabajamos en la autocompasión también como cuidadores, podríamos entender, tengo miedo a perderte. Y a mí me tocó pasarlo con mi mamá. En algún otro proceso de salud, de enfermedad con mi mamá, me tocó aceptar que mi mamá no se quería operar y que eso la ponía en riesgo de muerte. Y yo recuerdo que ese día le dije, está bien, me duele tu decisión, lloraré, sufriré, pero quiero que entiendas que un día tendré que volver a ser mi vida. Solamente muere con dignidad. Cuando yo le dije eso a mi mamá, algo cambió en ella. Porque el reto es, esto es por ti, pero también tengo que ser autocompasiva y decir, me va a doler perderte si tú no haces nada por cuidarte, pero también aprenderé a cuidarme, porque no me gusta saberme sin ti, ¿no? Y como tanatólogas también lo sabemos. Entonces, claro, el hecho de la autocompasión no solamente va dirigido, y que quede claro, no va dirigido solo al enfermo, va hacia la familia, va hacia el contexto, va hacia el humano, ¿no? Que es lo que hablábamos la ocasión anterior. Sí, porque tenemos también que hacer mucho énfasis en esto. En un paciente oncológico, aunque hablamos solo de cáncer de mama en esta ocasión, en general un paciente oncológico tiene este impacto muy fuerte en la familia. El cuidador de cualquier enfermo tiene muchas implicaciones psicológicas, emocionales y de salud física, porque como tú bien lo dices, está lidiando con el miedo de perder a mi ser que tengo frente a mí. Estoy lidiando con la responsabilidad que asumo al cuidarlo, porque si algo sale mal, el mundo entero me va a cuestionar. Pero también estoy viendo, me acuerdo mucho de una paciente que me decía, estoy agotada, ya no puedo más. Pero sé que si pienso en que ya no quiero seguir cuidando, es como esperar que se muera. Y no quiero que se muera. Pero tampoco quiero que esté así como está ahora. Y están en esta lucha, en esta ambigüedad emocional que es bien desgastante. Sentarte tú y decir, sí, me está doliendo, sí tengo miedo, sí me levanto pensando en que no quiero que pase, pero sé que va a pasar y eso me llena de culpa. Y este tipo de práctica de la autocompasión también los llevaría a liberarse de mucho, porque es durísimo. El proceso de una persona con cáncer que esté rodeada de una familia que lo ama, tiene un impacto en todos, absolutamente en todos. La autocompasión, entonces, en pacientes con cáncer de mama, funciona para ellos, para su familia, y yo podría pensar que incluso a veces, o en la mayoría de los casos, si así lo permitieran, hasta en los médicos y el cuerpo que los atiende. Es maravilloso esto, porque es para todos, para todos. De hecho, estas prácticas también se les enseñan al equipo médico, a los enfermeros. Cuando fue la pandemia, en ese entonces, con un psicólogo, estaba en colaboración y ofrecimos justamente estas prácticas al hospital, a los médicos, porque estaban obviamente en un nivel de estrés incomprendible, ¿no? Y lo sabemos todos. Y esta atención a los médicos, a los enfermeros, camilleros, los policías, las personas que no se detuvieron, a todos los profesionales de salud, incluso a nosotros. A nosotros mismos, claro. O sea, los psicólogos nos decían, ¿no? Había muchos que no se querían vacunar y teníamos que vacunarnos para poder ayudar a tanta gente. A mí ya me tocó estar allá en Colombia cuando me tocó vacunarme para poder ayudar a la gente, ¿no? Entonces, esto no solamente es una herramienta de tente lástima, como lo hablábamos, ¿no? Sino de reconoce que está mal lo que estás viviendo en este momento, y está mal, no me gustan como los calificativos, los adjetivos calificativos, sino está mal porque te está haciendo disfuncional, ¿no? El estrés también te está afectando, y el estrés es uno de los elementos que se busca atacar justo con mindfulness o con autocompasión, porque el estrés es el ajonjolí de todos los moles y es el que se encarga de fregarnos la vida.
y es el que produce el cortisol. Y el cortisol, bien conocemos, es la hormona que se le conoce como la hormona del cáncer, porque al convertirse en azúcar también en el organismo, genera mayor toxicidad a la sangre, ¿no? Entonces, por eso también están los protocolos de MBCR, la reducción de estrés en pacientes oncológicos, para reducir la hormona del cáncer. O sea, todo tiene un sentido, un porqué, no solo, como decías al principio, no es solo la publicidad, no tiene una razón de ser. Y tiene una implicación biológica. Yo les digo mucho a las personas que van a terapia de acompañamiento que la medicina, su principal maravilla es la lógica. Si hay algo que va a tener una reacción en mi sistema, ese sistema se va a enfermar. Y si le doy lo opuesto, se va a sanar. Y las emociones. Y la gente piensa, como tú lo dijiste, me van a enseñar a respirar para que me calme. No, no es para que te calmes, porque entonces sería como cuando un niño está haciendo berrinche y le das tiempo fuera. No es esto. Es aprender que nuestro sistema cambia químicamente cuando tú te haces consciente de tu respiración. Y que esta pausa va a tener un impacto en todos tus sistemas, porque también la parte energética cambia, porque también la parte mental cambia, porque incluso puedes mirar las cosas con una mayor calma si tu cerebro está oxigenado. Es una parte muy interesante. Nos manda saludos Abraham Guzmán, dice excelente programa. Raúl García Ortega, saludos. Rafael González, muchos saludos. Saludos también a Regina, que nos está viendo. Araceli, y ahorita les voy leyendo a las demás personas que están por ahí. Esta parte es muy importante, que la gente se dé cuenta que no se trata nada más de un placebo que le pones a alguien a respirar para que se distraiga y haga de cuenta que no pasa, sino más bien que la gente se dé cuenta que nosotros tenemos en este sistema grandes herramientas para empezar a hacer cambios de fondo. Y que estas prácticas, bien lo dijiste, en la parte de la pandemia, era un mundo caótico, porque todos querían ayudar a todos, pero todos estábamos aterrados. Y todos estábamos caminando a ciegas en un lugar que no conocíamos. Y entonces, los médicos no solo se estaban enfrentando a un virus que no conocían. Saludos, Rubén Ramírez, dice saludos a ambas, muchos saludos, sino también estaban lidiando con las muertes de sus compañeros de trabajo, con la muerte de amigos. Dolores Medina, te mando muchos saludos, Dolores. Esa parte, trabajar con nuestra mente cambia por completo todo. ¿Qué tan difícil, mi querida Betty, es vivir en un mundo donde la salud mental generalmente la dejan para después? Hay un antes y un después a partir de la pandemia. Tú y yo, que somos profesionales de esto, sabemos que antes de la pandemia la gente difícilmente iba a terapia por cuenta propia. Después de la pandemia podemos encontrar que hay pacientes que dejan todo menos su terapia. La gente se empezó a concientizar, pero vamos lentos en ese sentido. La gente tiene prioridades y en esas prioridades no está atender su mente. Sí, de hecho, también la pandemia trajo beneficios, entre comillas, por así decirlo, en este tema, ¿no? Porque incluso no se permitía como la terapia en línea, que es la teleconsulta. Y afortunadamente, he tenido la fortuna de poder atender pacientes en diversos países. Ahorita tengo en Austria, he tenido en Chile, en Estados Unidos, en Emiratos Árabes, porque se hizo mayor la conciencia de la necesidad de atender tu mente, porque en el encierro pues fue como la meditación de un día, ¿no? Pero 2 años, bueno, quienes 1 año, y quienes tuvieron que salir a trabajar, ¿no? Pero sí ha sido difícil, y de pronto, en efecto, a mí me tocó mucho pues poder descubrir herramientas que me pudieran ayudar a hacer que el paciente se sintiera dentro de un consultorio, ¿no? Y la autocompasión, el vivirla, también la tuve que practicar desde el momento en que dije, ok, esto te está haciendo difícil, esto quizás se te está complicando, pero sabrás cómo solucionarlo. Ajá. Entonces, en estas prácticas, de pronto lo que me ayudaba mucho era el MBCR y el MBCT. El MBCT es la terapia cognitiva con mindfulness,
Por eso te digo que hay muchos protocolos. La terapia cognitiva de pronto al principio me funcionaba para los pacientes, pero la verdad es que después, aunque esa es la que mayor evidencia científica tiene, pero después con la pandemia, la fusión cognitiva de los pacientes ya no me daba para una terapia solamente cognitivo-conductual o terapia racional emotivo-conductual, y ahí fue en donde descubro las terapias contextuales, que es lo que yo te decía la vez pasada, te invitan a cambiar el contexto por más extraño que parezca, y trabaja mucho con la difusión cognitiva, y ahí la verdad es que dije, soy más contextual que cognitivo-conductual, aunque son de la raíz, pero también traté de incluir e integrar técnicas, y lo que hice fue HypnoMind, que integré la hipnosis, el mindfulness, pero con autocompasión. Entonces tuve que descubrir técnicas para poder ayudar a las personas y darles esta calidad de conciencia, por así decirlo, enseñarles, no quedarme yo con la idea, ¿no? Enseñarles para que lo hicieran en casa, porque Claro. no podíamos salir, era dejarles ejercicios específicos para que lo hicieran en casa y que no lo vieran como tareas, porque sí impacta esa palabra. Claro, y que además sabes algo que es muy importante, considerar que la práctica terapéutica más eficaz es aquella que logra que el paciente a lo largo del tiempo se autorregule, se pueda analizar y saber en qué momento necesita volver a una terapia, buscar una terapia diferente, pero no que se vuelvan dependientes. Eso es bien interesante. Este tipo de herramientas les ayuda, les acerca a los pacientes esta maravilla de poder ser y hacer dentro de este conocimiento una práctica que después se les haga sencillo para sí, que se vuelva parte de su vida, que no sea solamente esta válvula de escape cuando no puedo más, sino que sea algo a lo que te habitúes de tal forma que tu mente, tu sistema, todos tus sistemas actúen en consecuencia cuando hay una situación que escapa de mi control. Sí, y lo que hablábamos, ¿no? La sesión pasada, yo traigo el vocabulario de la terapia. De la terapia. Yo luego estoy dando clase y estoy diciendo como si fuera a decir vamos al corte y digo, no estoy en el programa. Sí. Bueno, sí, en el programa pasado hablábamos de la psiconeuroendocrinoinmunología, que se encarga de estudiar esto, y tú al final hablaste de esta empatía, esta conexión, mejor dicho, que había entre las personas. Y justo yo lo quise ver de nuevo el programa para ver de qué temas podríamos ir abordando que pudieran generar como duda. Y en esta, vamos a llamarla empatía, cuando tú te conectas con el otro, Mario Puig le dice, me encanta ese concepto porque le llama resonancia límbica. Cuando tú conectas con la emoción del otro, y vaya, sabemos que gracias a nuestras neuronas espejo hacemos esto. Ajá. Claro. Entonces, de pronto, con la psiconeuroendocrinoinmunología, entender el impacto que tiene nuestra historia, nuestra historia de vida, las creencias, la filosofía en nuestro sistema orgánico, pero también abordando el cómo me relaciono con el otro, qué aprendo del otro, qué emociones aprendo del otro, también influyen en este proceso de salud-enfermedad, ¿no? Y de acuerdo a cómo manejemos esto, la psiconeuroplática aborda mucho sobre esta célula que se llama, es una sustancia que se llama Natural Killer. El Natural Killer es una sustancia que se encarga de eliminar tumoraciones. Y esa se activa a través de prácticas como mindfulness, yoga, meditaciones y, bueno, multifactorial, ¿no? Entonces, claro que la psique impacta nuestro proceso de salud de enfermedad. Pues miren, el tema es muy interesante y podemos ahondar en él mucho más. Yo prometo que estaré invitando a Betty a más programas para que hablemos también de este tipo de prácticas en niños, en adolescentes, y que podamos llevar un abanico de posibilidades a todos ustedes, no solamente quedarnos con la idea de que esta es una práctica que se da en personas en pacientes oncológicos, sino ir más allá, mejorar nuestra forma de vida, trabajar desde un área donde nos hagamos conscientes de la importancia de la salud mental, la salud emocional para nuestra salud física. Mi querida Betty, ¿dónde te pueden encontrar?
Bueno, mi Instagram, el Facebook lo utilizo más el personal. Sí están por ahí mis redes, es psicohipnotrans. Uh-huh. Y mi contacto que te debía yo de la vez pasada porque no me lo sé, es en Colombia, es el indicativo más 57 317 713 7297. Es un número de Colombia. Mi asistente está en Colombia porque viví por allá, pero ella la contactan por WhatsApp y ella les da toda la información que ustedes necesiten, mi formación académica, mi experiencia y demás. Y claro, si tú me invitas, aquí estaré colaborando contigo. Vamos a retomar las invitaciones para que sean más seguido y poder ahondar todavía mucho más en todos estos temas que las personas desconocen y que están ahí al alcance de sus manos para poder mejorar su calidad de vida. Familiares, pacientes, incluso cuerpo médico. Muchísimas gracias, Betty, por tu tiempo, por acompañarnos en el programa, por compartirnos esto y abrirnos la posibilidad de una forma diferente de relacionarnos con nuestro cuerpo. Muchísimas gracias y esta es tu casa. Espero que te pueda ver muy pronto. Claro, ahí me tendrás en lo que necesites, ¿vale? Muchísimas gracias. Besos a todos. Cuídense mucho, por favor. Quiéranse, apapáchense, atiéndanse, busquen soluciones, busquen respuestas, busquen herramientas. No se queden solamente sentados en el sofá de la incomodidad. Les mando besos a todos. Nos vemos aquí la próxima semana en Serendipia. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos una nueva semana en Serendipia. Para que nos pongamos de acuerdo para que por nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y TikTok como Yasmín Espinosa y en Facebook e Instagram como Serendipia JE y Serendipia. Los espero el próximo viernes en Proyecto Radio MX con sentido social. La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda, Proyecto Radio MX con sentido social.